Nuestra sección de los miércoles de KPMG, el comportamiento del consumidor. Y es que la contingencia generada por la pandemia golpeó a México en un momento de tensión, generando una desaceleración económica, lo cual ha influido en las necesidades del cliente y prioridades de gasto de muchos consumidores mexicanos. KPMG está presentando la tercera edición de su estudio Me, My Life, My Wallet, es decir, yo, mi vida y mi cartera, en el que se analiza al cliente de forma multidimensional, qué es lo que realmente impulsa el comportamiento y las opciones, y cómo va a cambiar esto a medida en que surja el cliente del mañana. Conforme el entorno operativo continúe cambiando, las empresas tendrán que evolucionar una vez más su modelo de participación para atender al consumidor cambiante. Le agradezco mucho a Manuel Hinojosa, socio de asesoría en soluciones de cliente e innovación de KPMG en México, que me acompañe esta mañana para hablar de esto. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. Hola Pascal, buen día, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues yo creo que es algo que se están preguntando todas las empresas en estos momentos, tanto por la innovación tecnológica, el cambio tecnológico, como también el efecto de la pandemia que nos ha llevado a estar más en casa, confinados. ¿Qué decisiones deberán tomar las empresas para estar a tono con los requerimientos, con los gustos de sus clientes? Cuéntanos un poco del estudio, Manuel, si eres tan amable. Fíjate que hicimos este estudio para entender el comportamiento de los consumidores y lo hicimos antes de que empezara la pandemia y luego lo volvimos a repetir ya, digamos, muy entrada la pandemia a finales del año anterior para precisamente ver cómo se habían modificado algunas de las necesidades o los comportamientos del cliente. El estudio lo hicimos en 16 países, incluyendo México, y bueno, tuvo un alcance nacional y muy amplio. Vimos patrones de consumo desde los niños de 7 años hasta mayores de 75. Bueno, ¿cuáles son algunas de las conclusiones? Quizás sea prematuro, ¿verdad? Decir que pues lo que iba a cambiar el cliente con motivo de la pandemia, pues ya cambió. Pienso que a lo mejor todavía falta muchas cosas por ver, pero sin duda ya debe haber algunas tendencias. Sí, efectivamente, no sabemos qué tantas de los comportamientos se vayan a mantener, pero sí vemos algunas modificaciones. Tú lo dijiste al principio, la digitalización y la dependencia de la tecnología cada vez es mayor. Por ejemplo, ya después de la pandemia preguntamos qué prefería perder un mexicano, su cartera y el celular, y el 60% nos dice que prefieren perder la cartera, ¿no? Te habla un poquito de la dependencia que ya tenemos con dispositivos electrónicos. La gente obviamente al estar más en contacto con la tecnología está incluso más dispuesta a comprar nuevas versiones de celulares, de dispositivos, de laptops, y se vio claramente este crecimiento del el mexicano. 10%, hubo un 10% más de aumento en el uso de teléfonos inteligentes y laptops después que antes del inicio de la pandemia. Bueno, ¿qué cambios debieran estar contemplando las empresas? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles, en tu opinión, lograrán ajustarse a estas transformaciones a que está dando lugar, pues no solamente la pandemia, sino la transformación digital? Pues es que obviamente hay nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, el uso del efectivo pues cambió, Ujú. disminuyó. Entonces, las organizaciones, las empresas tienen que ofrecer nuevos mecanismos, ¿no? De pago. Obviamente hubo una necesidad de moverse hacia modelos electrónicos de transferencia, pagos por internet, monederos electrónicos, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, obviamente eso te plantea nuevos retos en donde pues los clientes también están pidiendo más seguridad. El 70% de los mexicanos después de la pandemia esperan que las organizaciones y las empresas cuidemos los datos, los guardemos de forma segura, tengamos mecanismos de privacidad de datos personales, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay un reto importante que todavía vemos en términos de seguridad, de ciberseguridad, ¿no? Otra cosa que vimos y que me parece también muy interesante es que eh, a diferencia de otros países, México fue el país más, más alto, digamos, que tiene mayor interés en poder compartir sus datos
a cambio de que las empresas les podamos predecir sus necesidades, ¿no? El 43% de las personas que encuestamos están abiertas a que usemos sus datos a cambio de que les digamos qué necesitan antes de que ellos mismos sepan. Entonces eso también te cambia el panorama, ¿no? De cómo debemos de entender, y te habla de que los clientes demandan más personalización y una mejor experiencia en las transacciones. Eso es ¿no? bien interesante porque, pues al mismo tiempo, algunas personas expresan preocupaciones respecto de su privacidad, pero por los datos que nos das, pues hay otras que dicen, no, yo lo que quiero es que la empresa se pueda anticipar, que me pueda ofrecer cosas, que a través de conocer mi perfil me pueda, pues, hacer recomendaciones, ¿no? Sí, totalmente. Es un caso muy interesante, y fíjate que este patrón no lo vimos en otros países, no a este grado. Entonces, la realidad es que el consumidor mexicano tiene una mezcla muy interesante, y también, si bien está abierto a todo esto que te hablo de la digitalización, los mexicanos, el 85% dijo, está bien, quiero meterme y estoy dispuesto a interactuar a través de otro tipo de canales remotos, pero no quiero perder el sentido humano. El 85% de los mexicanos sigue interesado en mantener interacciones humanas en sus compras y en las relaciones. Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿qué tienen que buscar las organizaciones después de esto? Es definitivamente esa personalización, esa cercanía, ese manejo y esa seguridad en el tema de datos, y obviamente pues la parte pues de poder darles una oferta adicional, ¿no? Para poder predecir sus necesidades. Pues qué interesante, qué interesantes datos nos comentas de su estudio. Estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando les gustaría consultarlo y lo van a encontrar pues tan útil como lo veo yo. Te pediría por favor, Manuel, que me digas dónde pueden pues leer más sobre este estudio. Claro, Pascal, mira, se pueden meter a nuestra página, que es delineandoestrategias.com.mx, o nos pueden escribir a nuestro correo asesoría@kpmg.com.mx, o nos encuentran en todas las redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Aparecemos como KPMG México. Perfecto. Pues Manuel Hinojosa, socio de asesoría en soluciones de cliente e innovación de KPMG en México, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Al contrario, como siempre, un placer estar contigo. Gracias, gracias.